El precandidato nacionalista Jorge Gandini invitó al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a debatir sobre la reforma de la seguridad social. Gandini aseguró que la gente tiene que saber a qué se enfrenta. Hace tiempo le propuse a Abdala y en general al Frente Amplio un debate, también al presidente del Frente Amplio, porque a mí me parece que es bueno que la gente se entere cuáles serían las consecuencias de la reforma constitucional que propone el Frente, y me encantaría que digan a cámaras qué significa la prohibición del ahorro individual y la expropiación del ahorro que tiene 1.550.000 uruguayos. Está bueno el debate, yo puedo. Si quieren, debatimos donde sea. ¿Cuáles serían esos argumentos que usted esgrime a favor de mantener esta reforma? Bueno, nadie ha podido decir cómo van a financiar esa reforma, que pasa a generarle, según nuestros cálculos, 10 puntos más de IVA para poder financiar un retiro a los 60 años obligatorio, una caída inminente e inmediata de la caja bancaria y las cajas paraestatales todas, y un costo para el Estado muy fuerte. Con relación a regular el ingreso de funcionarios a las intendencias propuesto por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que no cree que el camino sea plebiscitar. Lo definió la bancada del Partido Nacional, con argumentos vinculados a lo jurídico, y en este sentido yo no creo que los caminos sean plebiscitar todo y meter todo en la Constitución, y mucho menos en un año electoral a meses de la elección. La solución es trabajar juntos. Entre otras cosas hay, por ejemplo, 19 estatutos diferentes de funcionarios municipales. Me parece que hay que trabajar mucho sobre esa lógica. Pero se habla que las designaciones directas superan el 60%. La verdad no tengo el número, es un tema de las intendencias y me parece que hay que trabajarlo para todo el Estado. En el caso de las intendencias particularmente, el tener aprobado por las juntas departamentales, porque así lo establece la Constitución, estatuto de los funcionarios municipales, y todos sean diferentes, nos genera una complicación adicional. Sobre eso tenemos mucho para trabajar. La precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que el Frente Amplio propone aumentar impuestos a las empresas, lo que podría generar desempleo. Nosotros leímos todas las bases programáticas del Frente Amplio y la verdad que estamos en la vereda opuesta, porque el Frente Amplio está proponiendo aumento de impuestos a todo el sistema productivo y por lo tanto está proponiendo que las empresas tengan menor rentabilidad y por lo tanto que contraten menos empleados. Sería una política de pérdida de puestos de trabajo en vez de creación de empleo. Así que nuestras propuestas van exactamente por el lado contrario: ayudar al sector productivo a crecer, hacer alivios tributarios para que las empresas puedan generar empleo, beneficiar a los uruguayos y que los uruguayos puedan cumplir con sus sueños y con sus proyectos. De gira por el departamento de Cerro Largo, en este caso el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que parte de la autocrítica de la coalición de izquierda fue reconocer que perdió el vínculo con el interior del Uruguay. Como nosotros sabemos que nuestra principal herramienta es el mano a mano, el cara a cara, y el mostrar lo que fuimos capaces de hacer en su momento, que es tanto, es mucho, pero que somos capaces de hacer las cosas mejor porque aprendimos también de nuestros errores. Y el principal capaz que fue el no estar con la gente, el no estar en aquellos rincones, en aquellos lugares del país donde te dicen, por fin vinieron, cuando parece una obviedad. Discúlpennos. Este Uruguay del interior nos tiene que perdonar el habernos descuidado de visitar cada palmo del territorio. Así sea para tomar un mate y saludar. Porque ese tipo de cosas para la gente del interior, ese tipo de cosas para la gente que está lejos donde se toman las decisiones, son tan importantes como de repente un debate, un análisis, que de repente es muy concienzudo, muy estudiado. Pero estrechar la mano de un ciudadano que se siente lejos no tiene valor, o no le sabemos a veces dar el valor, que es increíble. El próximo lunes vence el plazo para sacar la credencial cívica por primera vez y la Corte Electoral y el Registro Civil tendrán horarios especiales este fin de semana. El Registro Civil, oficina encargada de expedir las partidas de nacimiento, trabajará sábado y domingo, atención, de 9 a 15 horas y el lunes de 10 a 23:30 horas. La Corte Electoral, durante el fin de semana,
va a trabajar el sábado también de 8:15 a 3:15 de la tarde. Y atención que el domingo también estará realizando su trabajo entre las 10 de la mañana y las 18:30. Entre paréntesis lo digo, ¿no? Por aquello de que los uruguayos somos de ir a último momento a hacer todo. El lunes, fecha límite, el horario de atención también en ese día será de 8:15 de la mañana, ¿sabe hasta cuándo? Hasta Sí, la diga. medianoche del martes. Este jueves, los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron nuevamente un pacto ético de lucha contra las noticias falsas. Que la democracia uruguaya, que realmente es un símbolo que nos identifica en el mundo, se debe cuidar todos los días. Yo pertenezco a una generación que aprendió eso de muy joven, recibiendo los valores democráticos de nuestras familias, de los líderes políticos, de los líderes sindicales, de la sociedad en general. Por lo tanto, hoy estamos ratificando mucho más que un pacto entre partidos. Estamos ratificando eso que es un valor fundamental y que tenemos que tener todos presentes día a día. La democracia uruguaya ha sido una construcción histórica y que sabemos lo que significa perderla. Por lo tanto, este compromiso tiene que ver con fortalecer la democracia que le estamos dejando a las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas uruguayas. Presenta Anglo, celebrando sus primeros 90 años. Inscripciones abiertas en todo el país. Muy buenas noches para todos. Comenzamos este repaso a nivel internacional. Nos vamos hacia Argentina porque la justicia de ese país condenó y responsabilizó a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la Mutual perpetrados en los años 1990 en Buenos Aires. Estamos hablando de la AMIA. La Cámara de Casación Penal Federal número 2 determinó que los atentados ejecutados en 1992 y 1994, como vemos en imágenes, que causaron más de 100 muertos y centenares de heridos, fueron ordenados por Irán y señaló al movimiento Hezbollah como el perpetrador. AMIA ha expresado que el expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que permitieron establecer desde el comienzo de la investigación el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, sostuvo la Mutual AMIA en un comunicado que expresó esta mañana el beneplácito por el fallo judicial. No obstante, consideró inaceptable que la legislación local continúe siendo la misma que en el momento en que se comenzó a investigar el ataque, que destruyó su sede el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y más de 300 heridos. 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, un ataque con bomba en la Embajada de Israel causó 29 muertos y más de 200 heridos. La institución consideró fundamental el poder desarrollar, como lo han hecho otros países víctimas del terrorismo internacional, un marco legal que permita mejorar las condiciones de investigación, inteligencia, prevención y castigo frente a la amenaza de organizaciones terroristas. Bueno, y vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista y analista internacional aquí de nuestra casa, para analizar este fallo de las últimas horas. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo entender este fallo de las últimas horas? Bueno, yo creo que de algún modo era esperado, por lo menos no tiene sorpresa. Desde un principio se estableció la sospecha de que la República Islámica de Irán estaba detrás de la masacre de la AMIA y también del ataque a la embajada, sobre todo de la masacre de la AMIA. ¿Por qué? Y bueno, porque había evidencia, según las investigaciones y según la justicia argentina, de que el perpetrador directo de ese atentado fue Hezbollah. Hezbollah es una organización político-militar con células terroristas esparcidas por el mundo que surgió a partir de 1982 en el Líbano,
en la comunidad chiita del Líbano, estaban en la guerra civil que estalló en el 75 y duró hasta el 1990, pero en el 82 se da la operación Paz en Galilea, como se llamó aquella invasión del ejército israelí para sacar la cabeza de la OLP, con Arafat presidiéndola, de Beirut, y tuvo que radicarse en Túnez. Bueno, cuando Israel se retiró, entre las consecuencias estuvo el nacimiento de Hezbollah, que a diferencia de Amal, que era la milicia de los chiitas hasta ese momento, Hezbollah se planteaba la revolución del chiismo para crear teocracias más allá de las fronteras libanesas. Amal, que significa esperanza, solamente actuaba dentro de la guerra civil y sus planes, sus proyectos eran para el Líbano. Peleaba contra la milicia del Partido Socialista Progresista Druso, que lideraba Walid Jumblat, contra las falanges, las milicias de las falanges cristianas de la minoría maronita, contra las milicias sunitas. Hezbollah, cuando nace con una proyección internacional, para decirlo de algún modo, y por eso la fuerza Quds, que es una parte de los guardianes de la revolución o la guardia revolucionaria, ese brazo militar de la teocracia chiita iraní que depende directamente del líder religioso, que es la máxima autoridad en ese país. Hoy por hoy, Ali Khamenei, el ayatollah Ali Khamenei. Bueno, la fuerza Quds, que nació durante la guerra de Irak contra Irán, o de Irán contra Irak, una guerra que duró 8 años, que estalló en el mismísimo 1979, recién llegado Ruhollah Khomeini al poder tras derrocar al Shah Reza Pahlavi. Bueno, la guerra estalló por iniciativa de Irak, que invadió los territorios en litigio en el estuario de Shatt el-Arab. En ese marco, el ayatollah Khomeini, fundador de la teocracia iraní, crea la fuerza Quds, que va a terminar siendo la neurona de acción exterior de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y esa neurona exterior fue la que convirtió a Hezbollah o esparció células de Hezbollah en muchas partes del mundo, la llevó más allá del Oriente Medio. Irán estaba claro, es un estado que propiciaba el terrorismo, la teocracia, el régimen iraní propició el terrorismo desde su nacimiento. En 1979, recién nacido el régimen, hizo ocupar la embajada norteamericana a través de turbas de fanáticos que mantuvieron de rehenes a los funcionarios y empleados durante 9 meses. Y después estaban los atentados de la VEVAC. La VEVAC era el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, o sea, el aparato de inteligencia del régimen de los ayatolás. La VEVAC perpetró muchos atentados, pero después la fuerza Quds supo organizar las milicias en el exterior para que de ellas surgieran células que se implanten como metástasis en muchas regiones del mundo. Bueno, algunas de esas metástasis fueron la de Hezbollah en América Latina, y por lo tanto, si a la masacre de la AMIA la había cometido Hezbollah, indirectamente estaba Irán en la responsabilidad, porque era Irán el que propiciaba, planificaba y financiaba los atentados terroristas del Hezbollah. Por eso esto nos sorprende en la Argentina. En todo caso, la pregunta es ¿por qué pasaron 30 años hasta que sale un fallo definitivo al respecto? Si en definitiva el pronunciamiento es más o menos con los mismos elementos con los que se sospechó desde un principio de la responsabilidad iraní. Bien, Claudio, en un minuto, porque estamos medios cortos de tiempo, ¿este fallo puede suponer un riesgo para la Argentina, por ejemplo, un nuevo ataque? Bueno, tratando con un Estado que ha propiciado el terrorismo, hay que dejar en claro, no es el único, muchos estados del mundo, incluyendo potencias occidentales, han propiciado o han realizado actos terroristas, pero bueno, Irán tiene un largo prontuario
en ese terreno, obviamente puede implicar riesgo. El tema, Deli, es que en un pronunciamiento de la justicia tiene que primar la verdad. Argentina fue víctima de una masacre y por ende lo que importa es llegar a la verdad. Esa es la obligación jurídica y ética de la justicia argentina. Si no se pronunció de ese modo por razones políticas, sino solo por la obligación con la verdad de lo ocurrido, entonces el riesgo que se pueda correr es un riesgo que hay que correr. Lo preocupante es cuando el riesgo se incrementa porque, por ejemplo, tenemos un presidente que sobreactúa las adulaciones y las identificaciones. Lo hizo cuando se cruzó con Donald Trump en Estados Unidos, lo vuelve a hacer ahora cuando se cruza con Elon Musk. Van a ver que llega a la adulación de la euforia que muestra cuando se cruza con esos personajes. Bueno, dentro de eso, publicar alineaciones, como lo vino anunciando con Israel, bueno, eso es incrementar riesgos sin ningún sentido, porque ningún gobernante publica las alineaciones de los distintos estados. Muy bien, Claudio, queda mucha información para compartir sobre este tema, lo haremos más adelante, te agradecemos por el momento. Muchas gracias, Deli, un abrazo, hasta siempre. Que pases muy bien, buen fin de semana. Seguimos ahora con otras noticias, nos vamos hacia Estados Unidos. El primer juicio penal de Donald Trump empieza el lunes en Nueva York. En medio de su campaña electoral para las presidenciales de noviembre, el lunes comienza el muy esperado juicio por el pago para evitar un escándalo sexual a Donald Trump, el primer expresidente estadounidense en sentarse en un banquillo de la justicia penal. A pocos menos de 7 meses para la cita con las urnas, el multimillonario republicano se enfrenta a una pena de prisión, una situación sin precedentes que plantea muchos interrogantes sobre la campaña y su probable duelo con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. Trump está citado en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York el lunes para responder de las acusaciones de falsificación de documentos comerciales de la organización Trump, su empresa familiar. Según la acusación, el republicano ocultó el pago de $130.000 en la recta final de la campaña presidencial de 2016 a la ex actriz porno Stormy Daniels para que callara una relación sexual extramatrimonial que habían mantenido 10 años atrás y que Trump siempre ha negado. Ni la relación extramatrimonial ni el pago a Daniels son un delito, pero sí lo es haber intentado presuntamente falsificar documentos de su empresa familiar para no declarar el reembolso de la cantidad inicialmente pagada de su propio bolsillo por su entonces abogado personal, actualmente su enemigo. Para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, votado alineado con los demócratas, fue una conspiración para amañar las elecciones presidenciales y mentir en documentos comerciales para encubrirlo. Mientras que la defensa sostiene que los pagos respondieron a un intento de extorsión por parte de Daniels, la fiscalía pretende demostrar que Trump orquestó otros 2 pagos para encubrir asuntos embarazosos, dice, con el fin de engañar a los estadounidenses con miras a las elecciones presidenciales de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton.